Bienvenidos y bienvenidas a estas conversaciones que nos permite tener Congreso Futuro en el marco de su convocatoria Humanidad hacia dónde vamos, 15 años de este evento de divulgación científica y del conocimiento y sobre todo ahora, más que nunca, de humanidad. Ya a 15 años, como yo les decía, de su gestación. Y claro, en TV Senado tenemos contenidos que son más bien legislativos, pero celebramos poder hablar en estas oportunidades con distintos exponentes que pasan por este Congreso Futuro. Y en esta oportunidad vamos a saludar a quien se autodefine como un peregrino de la cultura y el patrimonio. Nicolás Rojas Inostroza, periodista y gestor cultural chileno. Bienvenido a este espacio de conversación. He peregrinado con mucha alegría hasta aquí, ¿no? Peregriné por el metro de Santiago. También. Y vi un hermoso mural en la estación Calicanto de René Olivares con la historia de los jaivas. Una belleza que me gustaría compartir con la gente. Cuando ande por el metro vaya a ver ese hermoso mural en la actitud de peregrino. Desde el minuto uno ustedes lo ven pregonando acerca de la cultura y el patrimonio porque es parte Obsesivo. de lo que vamos a hablar el día de hoy. Déjenme contarles algo más en respecto a Nicolás, que es, como yo les decía, periodista y gestor cultural, especializado en comunicación de la cultura y el patrimonio, conductor, si a usted le parece cara conocida, porque también está en el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile y la serie Entrada Liberada en NTV. Usted sabe, la señal gratuita, educativa, a través de nuestra señal pública en TVN. Pero también déjenme agregarles que dentro de su currículum es máster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo de la Universidad de Barcelona y su similar también de Turín, cofundador del proyecto de fomento lector, y vamos a hablar de ello, Ojo en Tinta, y conductor del programa de televisión alusivo. Además ha sido consultor en cultura para la UNESCO. En fin, tiene un amplio currículum y no vamos a perder ni un minuto más en poder escucharlo porque, a diferencia de otros invitados que tenemos acá, él todavía no sube. Lo tenemos en exclusiva antes de que ocurra su participación en Congreso Futuro, en este caso hablando de la Cordillera del Mar, comunicar las culturas y los patrimonios de Chile. No podemos hablar de la experiencia post, pero sí de qué te ha parecido hasta ahora todo este movimiento en torno a Congreso del Futuro, donde tienes que agendar entrevistas, te llegan de un lado para otro, cuando tú más bien eres el que gestiona las entrevistas. Es bien curioso pasar a este otro lado, ¿no? Pero muy bonito porque creo que tengo la suerte, la posibilidad de representar a un equipo muy comprometido con los que trabajamos distintos proyectos culturales y también la posibilidad que te da la experiencia que gracias a Entrada Liberada, este programa de NTV, hemos podido viajar con nuestra mochila y nuestro entusiasmo desde Arica hasta Tierra del Fuego, visitando museos y espacios culturales. Hemos ido a Rapa Nui y ha sido una linda experiencia. Y bueno, yo espero hacer un aporte con lo que he podido aprender en estos territorios. Creo que el viajar siempre a uno le transforma, ¿no? Te pasa que te vas de viaje y vuelves distinto. Creo que este programa Entrada Liberada nos ha permitido hacer eso y compartirlo con la gente por la televisión. Así que muy esperanzado con lo que pueda pasar. Tú tienes varios proyectos, varios hijos, podríamos decir, audiovisuales, pero Entrada Liberada tiene una particularidad. Hay gente que lo asocia mucho con lo que pasó en pandemia, donde aprendimos que a veces si no podemos estar, es importante que alguien nos muestre también cómo son algunos lugares. ¿Hay una relación en el origen de ese programa? ¿Viene de antes? Explícanos un poquito. Es un proyecto más antiguo. Yo trabajé en museos, trabajé en la Biblioteca Nacional, en diarios, y me tocaba ver que había poquitos espacios para mostrar todo lo que pasaba en los museos. Y también como alguien que ama los museos, muchas veces sentí la rabia de estar solo en una exposición. Porque esto que es gratuito no está lleno de personas disfrutando de esta oferta gratuita. Y lo trabajamos con un querido amigo, Patricio Alfaro Astorga. Él tiene un proyecto que se llama La Vitrola, que les recomiendo mucho, está en YouTube. Ha grabado a cientos de músicos del mundo y él dirige este programa que lo venimos trabajando desde el año de la pandemia. Lo postulamos al CNTV, la verdad es que no nos lo ganamos y afortunadamente con el tiempo NTV, a quienes les agradecemos mucho, creyó en este proyecto. Claro, entonces el CNTV no nos dio el fondo, pero NTV, que es el canal cultural de TVN, sí creyó, y ahí co-construimos este proyecto con la Mariana Hidalgo, Nico Arce, Manuel Rojas, Javier Salato, un equipo de gente muy comprometida con la misión, ¿no? Y ha sido muy bonito sumar tantos talentos, no sé, Diego Lorenzini en la música, Tania Ocamio en el diseño, el sonido de CPM. Es como una minga, ¿no? Ustedes no están viendo, pero acá está lleno de gente que está aportando con su talento para que esta transmisión llegue hasta sus casas. Me gusta esa idea de la minga, vamos todos con la casa. Y qué bueno que los nombres, porque yo también quería que la gente conociera un poco de estos distintos talentos que confluyen con un mismo objetivo, además que es tan altruista, si se quiere, como es difundir el patrimonio, que es básicamente lo que nos hace humanos. Yo quería preguntarte por la historia que hay detrás, ¿cuándo nace este interés por el patrimonio? Porque claro, tú me hablas profesionalmente de la labor que desarrollabas en una instancia formal,
como la biblioteca, como otros estamentos, pero ¿dónde nace este interés particular? Quizás un poco relacionado con lo que me decías, de pronto de ver que hay instancias que están ahí, pero que no se difunden. Sí, y siempre me ha gustado, quizás, no sé si les pasa a ustedes en la casa, como idealizar el pasado, ¿no? Yo diría, qué interesante viajar en el tiempo y vivir la independencia, ¿no? Estar en la Plaza de Armas en la Colonia. Y me gusta mucho que los museos nos permiten aproximarnos a este sueño de viajar en el tiempo, ¿no? Con las colecciones, con los objetos que dan cuenta de la historia, y que en Entrada Liberada hemos hecho 32 capítulos. Hay uno bien significativo que es sobre la memoria de la ciudad, que partimos haciéndolo en la iglesia de San Francisco, uno de los edificios más antiguos del país. Acá cerca. Claro, tiene un hermoso museo, el Museo de San Francisco, y tiene pavos reales ese museo. Fuimos al Palacio de la Moneda, hicimos un recorrido hasta la Plaza Bulnes, y es bien interesante cuando uno empieza a leer la ciudad cómo nos habla, ¿no? Todo nos habla de ese pasado que en ese programa tenía un foco en el tiempo de la dictadura, ¿no? Como los edificios, el Museo de la Memoria, el Estadio Nacional, pero también hemos tenido programas sobre los oficios, cómo uno puede abordar el patrimonio desde los deportes, desde el arte. Está el patrimonio, claro, también humano. Desde el juego, desde la naturaleza. Y en verdad es bien fascinante que hay museos de lo que uno se imagine. E incluso hay museos, y aquí saludo a don Rolando Duarte, de Olivar, de la región de O'Higgins, que el señor dejó de fumar y con la plata que se ahorró durante 2 o 3 años construyó un museo en su casa. Y el señor dice, agradezco dejar de fumar porque esto me permitió hacer un museo de numismática y notafilia. Hay personas súper apasionadas que hemos podido conocer en Entrada Liberada y que creo que son un tremendo aporte a la sociedad. 3 temporadas ya. 3 temporadas y estamos preparando una 4ª. ¿Tú dirías que eres el speaker o el invitado de este congreso, de este expositor, que tiene más calle, humildemente? Ojalá que no, pues. No. No, yo creo que hay distintos aportes desde diversos campos del conocimiento, pero efectivamente nos gusta mucho caminar y yo creo que uno aprende mucho caminando, ¿no? Sobre todo visitando nuestro país que es tan maravilloso. Fuimos a grabar a las Torres del Paine, veíamos gente de todo el mundo que cruza el mundo para venir a conocer las Torres del Paine, San Pedro de Atacama. Incluso aquí compañeros y compañeras me comentaban qué bonito es Santiago, tienen la cordillera, ¿no? Que para nosotros es tan normal. O estamos muy cerca de Valparaíso, tenemos valles cerquita para tomar buen vino. Entonces creo que, no sé si es el que tiene más calle, pero me encanta salir con la mochila, muchas veces salir a caminar, siempre uno va a encontrar algo. Si el tiempo nos permite, vamos a seguir ahondando en esa idea. A mí me gustaría también hablar de los otros proyectos porque la comunicación, déjenme contarles que desborda un poco, Nico. No solo lo vemos en NTV, lo escuchamos en Radio Universidad de Chile, sino que también hay difusión de todo esto por otras plataformas. Nico, cuéntanos también de Ojo en Tinta, que de alguna forma es importante porque nosotros en TV Senado tenemos espacios culturales, pero quizás no tenemos la caja de resonancia que puede dar, por ejemplo, la televisión abierta a través de NTV. Cuéntanos de qué se trata Ojo en Tinta, partamos por ahí. Bueno, les voy a invitar a viajar al 2010, cuando yo hice la práctica con 2 queridos amigos, Pablo Espinosa y Patricio Contreras. Hicimos la práctica en Arte y Letras del Mercurio y ese año hubo un terremoto, claro. Estaba en la revista de libros, pero bueno, se acabó nuestra práctica, nos quedamos sin un trabajo estable y en una salida de un bar dijimos, bueno, ¿por qué no creamos un medio donde los editores seamos nosotros y donde podamos entrevistar a las personas que queramos? Porque cada medio tiene su línea editorial. De eso han pasado 15 años, 5 temporadas de televisión, un libro, un podcast, una revista digital que se llama ojoentinta.com. Y efectivamente ha sido una linda aventura poder hacer esto muchas veces por amor al arte. Hay algunas temporadas que se financian, pero en general el proyecto lo hacemos porque nos gusta. Porque te nutre el alma. Claro, y es muy bonito también poder compartir estas conversaciones con un movimiento cultural enorme que faltan espacios, en verdad. Por eso se valoran estos espacios de conversación, pero ojalá tuviéramos muchas más revistas literarias, muchos más programas. En la Radio Universidad de Chile lo vemos que nos llegan 40 propuestas de temas y tenemos 10 espacios a la semana. Hay mucho en cultura pasando, pero creo que tenemos una deuda como país desde los medios de comunicación, cómo mostramos todo eso que pasa, con mucho esfuerzo. Es bueno el nicho de las emisoras en estos días donde se habla, por ejemplo, a nivel legislativo, del fortalecimiento de las radios comunitarias, las casas de estudio, la misma USACH, también otras que tienen estas plataformas que no tienen las radios comerciales, porque para qué vamos a hablar de ámbitos, nosotros somos periodistas, temas que tienen que ver con los medios, ¿no? De cómo se manejan, cómo una persona o un holding puede tener 10 emisoras y ahí se nos olvida la legislación del multirroot y otras cosas, pero en fin, no me quiero desviar del tema. Tú mencionaste el podcast.
bajo relieve, también cómo contribuye precisamente a estos fines que tú nos decías. Hablemoslo positivamente, no quiero ser peyorativo, pero hay que bombardear un poco a la gente por distintos flancos para tratar de que entienda la importancia que tienen estos temas. Sí, claro, y hay mucho interés. Yo veo con mucho entusiasmo los días del patrimonio. Como en todo el país, la gente se levanta muy temprano porque quiere participar de esta fiesta. A mí me encantaría que todos los últimos domingos de cada mes fuera el Día de los Patrimonios y nos pudiéramos hacer el hábito de destinar el último domingo todos los meses para que no se atochen los lugares, pero creo que se ha avanzado mucho en eso. Y creo que, de hecho, el año pasado con unos colegas periodistas levantamos una campaña que buscaba exigir a la televisión abierta, a todos los canales, así como vemos los goles del Barça, del Liverpool, digamos, que existiera un bloque cultural y nos pudiéramos habituar a mostrar lo que está pasando a nivel cultural, al igual como lo hacemos con el fútbol, como lo hacemos con la ciencia. Como una adaptación de lo que pasa en el dial con la música chilena, pero en contenidos culturales en televisión abierta. Exactamente, y yo creo que nos haría bien como sociedad si uno ve los contenidos en las noticias, buscan el rating, y también creo que vivimos muy atemorizados. Yo estoy muy preocupado por la salud mental que tenemos como sociedad, por eso creo que hace bien ver NTV, que es esta propuesta de la televisión pública, educativa, infantil, con contenidos que hablan de lo bonito que es nuestro país, de todo lo que se está haciendo, lo bueno, y creo que nos hace mal vivir con tanto miedo, creo yo, para nuestra salud mental, para nuestra cohesión social. Sobre todo porque se hablaba mucho que NTV va apuntado a los niños, pero es mucho más que eso. Sí, hay una franja familiar de NTV que es después de las 21 horas, pero el resto de la programación es más bien infantil y hay distintos programas, distintas propuestas. Creo que exista NTV le hace bien no solamente a la audiencia, le hace bien también a todas las productoras audiovisuales, a los creadores y creadoras. Hay varios que han recibido premios internacionales y es un tremendo orgullo también cómo se puede crear. 31 minutos lo dan en NTV, ¿no? Y es increíble el alcance que ha tenido. Bueno, y originalmente lo dieron en TVN. Pero qué importante es potenciar la creatividad chilena y ojalá exportar más productos. Y que no sea solo la vitrina, ¿no? Que tengan la retribución que corresponde, sí, la valorización del producto, porque a nosotros nos pasa en TV Senado que también queremos contenidos, pero muchas veces no tenemos las herramientas, sí, para poder retribuir como es debido, y que la tengan es un plus adicional, yo creo. Es muy importante y hay un equipo súper comprometido. Yo quisiera resaltar el trabajo de toda la gente que hace NTV. Yo doy fe que son súper comprometidos con la misión. Y lo dan todo. Y yo creo que es muy bonito y es muy inspirador trabajar con gente que tiene tanta convicción por lo que está haciendo que lo hace con muchas ganas. Muchas veces dando más de lo que uno debiera dar en un trabajo, ¿no? Y qué lindo trabajar en estas áreas donde las ideas fluyen. Y a veces tú que trabajas en distintos ámbitos las puedes mover, ¿no? Obtenerlas en un ámbito, aplicarlas en otro. Y vamos a hablar de eso y más en el segundo bloque, porque precisamente estamos hablando de parte de lo que nos hace humanos, de la gestión cultural, del patrimonio, en esta versión de Congreso Futuro Humanidad hacia dónde vamos. Quédese con nosotros, hacemos un breve alto y continuamos en estas conversaciones en el marco de esta nueva edición del CF26 por TV Senado. Volvemos a esta conversación en torno a la gestión cultural patrimonial con Nico Rojas Inostroza, periodista y gestor cultural chileno, además voz y rostro de distintos espacios de los cuales hemos estado hablando en esta conversación en el marco de Congreso Futuro, y algo conversábamos también antes de irnos a la pausa respecto a cómo estas ideas fluyen, ¿no? Gracias a que lo tenemos en redes sociales, lo tenemos en radio, lo tenemos en televisión, y claro, cómo se van captando también las ideas, porque así como surgió con tu grupo de amigos de pronto al verse de cara a nuevos proyectos que podían hacer, a veces en estas conversaciones que estamos teniendo, me lo decía un premio nacional hace muy poco acá, siempre se aprende y se pueden sacar cosas y uno dice, oye, qué buen concepto, oye, podríamos realizar esto. ¿Te pasa eso que has tomado una entrevista en radio, te ha dado pie para otra cosa, o has estado en estas visitas que nos contabas en el marco de tu espacio en NTV también diciendo, oye, en realidad podríamos hacer algo con esto? Sí, siempre se aprende. Ya en el Congreso hemos tenido hartas actividades, cenas, recepciones, que uno conoce gente de una forma muy random, pero que es muy interesante también, que en la vida cotidiana uno no conocería una especialista en alimentos, una especialista en física, por ejemplo. Ayer me hablaba de los pulmones, de la evolución de los pulmones, y es lo bonito del azar.
y me recuerdo cuando era, estudiante de periodismo, primer año, uno de mis desafíos fue entrevistar a Augusto Góngora, quien nos recibió en TVN, y él decía, a mí me parece bien el libre mercado, pero el libre mercado de las ideas. Y yo creo que es súper interesante, ¿no? Que la gente pueda elegir si quiere ver un reality, un programa cultural, un programa político. Y creo que hay que asegurar esa diversidad de contenido, ¿no? Que la gente libremente pueda elegir. Y este espacio me parece un reservorio de ideas súper interesante, ¿no? Hacer una pausa en el año y poder conocer las investigaciones, poder repensar el futuro. Me gusta esa idea que aquí quienes participamos somos antenitas, digamos, que estamos con algunos mensajes, ¿no? Con algunas ideas que hemos tenido la posibilidad de aprender de otras personas. Y a propósito de señales, ¿no? De medios, TV Senado obviamente tiene un énfasis en lo legislativo, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras políticas públicas en materia de resguardo, protección, valorización patrimonial, fomento cultural? ¿Estamos condenados un poquito, creías tú, Nico, a tener lo cultural siempre en un segundo plano, considerando que está, claro, seguridad, educación, trabajo, en fin, ustedes, quienes están luchando por ese espacio, por la atención, porque se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, lo asumen como un segundo plano y que en estos días donde hay ciertos liderazgos también que pregonan otras banderas, van a quedar siempre en un segundo plano relegados a la buena voluntad a veces de estas autoridades? Sí, yo estoy en una encarnizada y persistente lucha de que la cultura debe dejar de ser el hermano pobre. Es como que repito la cuña también, porque creo que representa un sector que hace un gran aporte, que con muchas dificultades está haciendo cosas por el país. Y creo que más que un problema del sector cultural, es el problema, la miopía de la sociedad, de ver, por ejemplo, que tenemos problemas, ¿no? Tenemos soledad no deseada, tenemos problemas de salud mental, de seguridad, de salud, de educación. Yo estoy seguro que la cultura y el patrimonio pueden ser aliados para resolver esos problemas, tan importantes como el pensamiento tradicional, ¿no? Que el Ministerio de Educación va a resolver los problemas de educación, o el Ministerio de Salud los de salud. Bueno, ¿qué hacemos, no sé, con las personas mayores que más del 60% se sienten solas? ¿De qué forma la cultura podría ayudarnos a mejorar la calidad de vida de esas personas? Y en verdad de todos y todas. Creo que nos hace más dialogantes, nos permite vivir en la diferencia. Nico, perdón, Sí. pero acá nosotros hacemos un ejercicio, jugamos un poco a... Yo le coloco la banda, proyecto de ley, yo ¿no? le conozco, más que proyectos de ley, Se rechaza, le comisión coloco mixta. la banda a Nico Rojas y lo declaro líder supremo de inmediato. ¿Por dónde partirías? Porque se habló en un momento, ¿te acuerdas? Cuando dijimos, hay que hacer un ministerio de la cultura. Sí. Se hizo la institucionalidad. Pero siempre como que falta algo. ¿Por dónde partirías tú para cambiar quizás esa concepción que me estás describiendo? Bueno, yo creo que juntando, dejar de trabajar en silos, creo que eso es clave, ¿eh? Y ni siquiera requiere más recursos. Abordar un problema desde distintos sectores, ¿no? Juntar a los ministros, a las autoridades de salud, educación, vivienda, decir, bueno, ¿cómo se está expresando este problema y cómo cada una de nuestras carteras podría aportar? Y creo que también tenemos que cambiar el foco de la importancia de la cultura no solo puede depender de un subsidio estatal. Creo que como sociedad todas las personas podemos aportar, ¿no? Tenemos un amigo músico, paguémosle la entrada, vamos a ver su concierto, no le pidamos que nos anote en la lista. Las empresas tienen mucho que aportar. Tenemos una gran oportunidad de integración, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta. Dime un músico boliviano. O una banda boliviana. Los Charcas. ¿Cuál? Los Charcas, que es una banda del norte. Ah, bueno, los No, pero fue muy contingente, o sea, claro, fue muy claro. Pero bueno, en Pero general no conocemos a nuestros vecinos. Los países, las realidades de Bolivia, Perú y Argentina se parecen mucho a las nuestras. Y lo que yo partiría, si tuviera el poder, es trabajar focalizadamente con las infancias y con las personas mayores. Creo que conectando, por ejemplo, voluntariados de personas mayores en espacios culturales o que pudieran ayudar a los niños y a las niñas a estudiar, estamos con una pobreza de tiempo, con soledad no deseada y con problemas súper graves de salud mental. ¿Tú sabías que hay casi el doble de suicidios que de homicidios? Pero seguimos hablando en las noticias de los homicidios, que está bien, es un problema, pero tenemos casi el doble de suicidios de personas como que si no se pudieran prevenir. Viviendo. Como si no se pudieran prevenir. Y claro, requieren un trabajo más complejo, pero... Sí. Y yo le quisiera aportar un pelo a la sopa, como se dice. Chile tiene la tasa más baja de natalidad de todas las Américas. O sea, nos estamos suicidando el doble de los homicidios que hay
y somos el país de la región que está teniendo menos niños y niñas. Yo creo que hay un problema estructural y la cultura y el patrimonio y las artes tienen mucho que aportar desde ese punto de vista. Estamos hablando con Nico Rojas Sinostosa, periodista y gestor cultural chileno, sobre muchos ámbitos que tienen que ver con el futuro, ¿no? Y sobre cómo hacer una mejor sociedad. Yo quiero ligar en honor al tiempo, porque el tiempo vuela, la participación que va a tener en el taller de futuro de la divulgación, pero quiero hilarlo también en honor al tiempo, como decía. ¿Qué te pasa a ti como divulgador científico, independiente de las redes, también en medios de comunicación, cuando ves que hay fake news en tu plano, en lo cultural, en lo patrimonial, y lo peor es que tienen un impacto en las redes? ¿Qué te pasa cuando tú estás tratando de entregar un mensaje de pronto, y pasa mucho más quizás con las ciencias también, y de pronto uno ve y se ve una publicación de dudosa procedencia o de dudosa recreación histórica, a propósito de lo que hablábamos de la IA, y tiene tantos likes y tiene tantos seguidores enconados a veces defendiendo un punto que uno sabe de pronto que no es verdad, pero que tiene una repercusión que no es medible, incluso que se escapa de las manos. Y claro, los esfuerzos que tú haces, por ejemplo, en materia cultural, van en otra dirección. ¿Cómo se lidia con eso? Bueno, yo creo que hacer cosas en cultura es una lucha constante, pero es una lucha que está motivada por una pasión no solo mía, sino de los equipos con los que trabajamos, de las personas que están haciendo proyectos en todo Chile. Y creo que hay una doble responsabilidad. Si una plataforma, no sé, TikTok, está difundiendo una noticia que sabe que es falsa, a mí me parece que tiene la responsabilidad ética de no seguir difundiendo algo por muchos likes que le dé. Y por otro lado está el concepto de la alfabetización medial, que es un desafío que tenemos que abordar desde las generaciones más pequeñas. ¿Cómo nos educamos en el consumo de una noticia, no? O cómo podemos colaborar. Mamá, no le hagas caso a esto, no es una fuente fiable. O cómo podemos chequear, ¿no? Pero creo que también debiera abordarse de esto del algoritmo, que encuentro increíble, que si yo abro tu teléfono, tú vives una realidad muy distinta a la que yo vivo, porque el algoritmo funciona de acuerdo a nuestro nivel de dopamina, ¿no? Que es lo que nos va a generar más placer o más interés. Pero en ese sentido hay una responsabilidad ética que debieran tener las plataformas, ¿no? De atajar estas noticias falsas que no nos hacen bien como sociedad. Dos preguntas. ¿Tú te sientes espiado en ocasiones a propósito de eso mismo? Absolutamente, sí. Siempre cuento que en algún momento un familiar mío estuvo en una muy delicada situación de salud y el algoritmo de Instagram me ofrecía un servicio de crematorio, ¿no? Y eso es porque estaba leyendo muy fuerte, conversaciones privadas sobre eso, dónde está la ética. Y claro, a veces uno está hablando y a uno le ofrecen productos, ¿no? Creo que es interesante a nivel legislativo, bueno, Chile ha avanzado, pero también cómo podemos educarnos en el uso de las plataformas que pueden ser súper adictivas, ¿no? Y yo tampoco me siento ajeno a eso. Creo que es un desafío que todos tenemos en estos tiempos de controlar el uso del móvil. Hablemos de IA, de inteligencia artificial, porque Congreso Futuro viene hace rato poniendo en la discusión objetivos científicos, tecnológicos, digitales, pero desde hace unos años, como te decía, sobre todo post pandemia, se ha puesto muy en valor el factor humano, con llamados a no perdernos en esta vorágine tecnológica y darle acento a eso que nos hace tan especiales, se valga la redundancia, como especie. El patrimonio es básico en eso, ¿no? Yo quiero saber un poco la lectura que tú tienes de eso, porque cómo ves desde tu experiencia los riesgos, las oportunidades de esta nueva realidad, de pantallas que están imponiéndose a veces sobre libros, de reels sobre los diálogos cara a cara, de likes sobre vivencias y de realidades virtuales sobre también la presencialidad. Sí. Aquí quisiera citar a un filósofo español que se llama Antonio Escotado, que alguna vez hablaba de eso, mostraba el teléfono y decía: aquí tenemos el conocimiento más grande desde tiempos de los griegos. ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Para hacernos selfies o para aprender o para adquirir herramientas? Yo creo que no lo puedo usar para ambas cosas. Yo también me hago selfies, pero también veo más bien, valga la redundancia, todas las oportunidades que tenemos. Ahora podríamos comenzar a transmitir en vivo y nos podría ver alguien en, no sé, en Japón, ¿no? Lo que era muy difícil. Y yo me acordaba en mis tiempos de estudiante que a mí me gustaba una niña, por ejemplo, no sé, en quinto básico, yo sufría todo el verano pensando cómo iba a ser el verano de esa niña. Ahora estamos tan conectados que seguimos conectados siempre, ¿no? Y creo que también es interesante dejar esa desconexión o dejar un poco de lugar al misterio o volver a esperar, ¿no? A propósito de estas aplicaciones que todo tiene que ser ahora, creo que también es bonito darnos cuenta que un árbol no crece de un día a otro, ¿no? Y que todo es un proceso, que la vida es un proceso. Yo creo que es un desafío interesante, como volver al origen en ese sentido. A no perdernos. Yo decía, por ahí un pensador hablaba de que qué difícil para esta generación,
que sabemos que hay niños que no van a ver nunca un pollito salir de un huevo. No se van a caer de un árbol porque ni siquiera tienen la acción que teníamos nosotros en la infancia de trepar un árbol, caerte, rasguñarte, etc. Y en ese sentido es difícil quizás guiar, y por eso la labor que ustedes hacen en NTV es tan importante para que no se pierdan esos orígenes, pienso yo, no sé. Sí, bueno, muy importante, y quiero aprovechar de invitar a la gente a que nos puedan seguir en Instagram. Somos Entrada Liberada TV. En el YouTube de NTV Chile están los 32 capítulos de Entrada Liberada, totalmente gratuitos, viajar por 140 museos, y también yo, Rojas y Nostroza, que siempre estoy posteando cosas culturales. Entonces puede ser interesante el contenido de museos o de algo que les puede servir a ustedes también. ¿Qué pasó con tu libro de viajes en tiempos de coronavirus? Explícame, porque tuviste Sí. por ahí varios episodios que bien valen un par de páginas como anecdotario. Bueno, es un libro que se llama Varado. Yo me quedé 8 meses atrapado en Azerbaiyán. Y es un libro que está escrito y está postulado al fondo del libro. Así que espero que haya buenas noticias y ojalá lo podamos publicar el 2026. Pero es como un diario de viaje de un chileno que no entiende azerbaiyano, que vive con una familia musulmán en un país que fue soviético, que no puede hablar con mujeres en lugares públicos y que está viviendo una pandemia. Tú tienes más Ese fui yo. tú tienes más conocimiento de países que cualquiera de los que estamos acá, y algunos expositores también. De eso no me cabe la menor duda. Así que Pero fueron las circunstancias y creo que también eso me permitió replantear los objetivos de la vida, ¿no? Yo valoro mucho hablar contigo en la misma lengua, porque estuve 8 meses sin entender nada. ¿qué Y dice en la verdad es bien familia? traumático. ¿Qué dice la familia, perdón, cuando te ve que te vas tanto tiempo, a veces con circunstancias como esas, pero No, cuando y te siendo hijo desapareces? único, claro. No, mucha preocupación, y un día desperté, prendí el televisor y Azerbaiyán, el país donde yo estaba en guerra con el país del lado, Armenia. Entonces viví un mes en un país en guerra sin entender el idioma. Mis vecinos creían que yo era un espía armenio. Una comedia, digamos, de equivocaciones en un contexto súper rudo, ¿no? ¿Cómo se llama el libro, perdón? Se llama Varado. Ya. Y mis vecinitos, yo vivía en un edificio en la capital, mis vecinitos al cuarto día se disfrazaban de militares y jugaban a dispararse pistolas de fogueo, porque para ellos la guerra era un juego, ¿no? Una cosa bien macabra. Iba al supermercado, sonaban marchas militares, toda una cultura muy soviética. Y a propósito de la humanidad, ¿no? Lo que nos decía Gabriela Mistral, que la humanidad es algo que todavía hay que humanizar. Y es curioso ver cómo alguien se transforma en el enemigo por tener la bandera de otro país, ¿no? Más aún cuando es el vecino y cuando fueron parte de la Unión Soviética. Es bien curioso ese momento. Con esa misma vivencia, Nico, la humanidad, desde tu punto de vista y tu experiencia, de las cuales hemos hablado el día de hoy, ¿hacia dónde va o hacia dónde debiera ir? Creo que va hacia donde queramos que vaya. Creo mucho en el poder que tenemos todas las personas de el día a día hacer cambios. Y creo que el otro día me decía un médico en la radio, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a las personas, no sé, que se la están pasando mal o están pensando en suicidio? Y decía, escuchar es un gran paso. Yo creo que la humanidad debiera escucharse y no olvidar que somos, bueno, esto también va a salir en la charla, ¿no? Mario Amuy decía, llevamos años estudiando la expansión del universo, y con toda la tecnología del universo, lo más desarrollado que hay eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros. Con sus particularidades. Y podemos crear, podemos ayudarnos, podemos hacer el bien también, ¿no? Y yo creo que el Congreso Futuro aglutina gente con esa buena energía para el resto de nuestros semejantes. Pensando en hacer el bien. Nico, Mirar a quién. sin mirar a quién. Nico, como decía Galeano, citando una de tus publicaciones, ganamos, perdimos, pero igual nos divertimos. Qué bonito, qué lindo. Yo siento que gané totalmente, ¿no? Aprendí mucho y bueno, tuve la fortuna de compartir este ratito con la gente que nos ve. Y esperamos que también la gente que nos ha visto haya disfrutado con esta conversación que hemos tenido con Nico Rojas y Nostroza, el peregrino de la cultura y el patrimonio, que usted ya sabe, puede seguir a través de sus redes y distintos espacios. Nico, agradecido, éxito para lo que viene en esta temporada y por supuesto también en el escenario de Congreso Futuro. Muchas gracias. Y bueno, síganos, Entrada Liberada TV, Ojo en Tinta en Instagram y Rojas y Nostroza. Qué honor conversar contigo y bueno, qué interesante todas estas conversaciones que vaya a tener, ¿no? Así Es es. como un viaje, uno sale distinto después de una No, entrevista. no como los tuyos, pero sí un viaje. Claro, pero un viaje de las ideas, ¿no? Que es tanto más motivante. Así es. Gracias también a TV Senado por permitirnos este espacio y a usted, ya lo sabe, toda la información, congresofuturo.cl y por supuesto las redes de nuestro canal. Hasta la próxima.